Hey crack, un periodista descubre que ha sido manipulado con una bomba después de tener una entrevista exclusiva con un terrorista. Así que hoy te resumo terror en vivo. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita. Sin más que decir, empezamos. La historia empieza escuchando los titulares que el presidente dará un mensaje en la Asamblea Nacional, por lo que habrá un cierre de calles a su alrededor, para luego conocer a un presentador de radio llamado Jun, que empezaba su programa con el tema de las nuevas reformas tributarias. Recibe la primera llamada de un trabajador de construcción, pero en vez de hablar de las reformas tributarias, el tipo se queja de su factura de luz porque le vino muy alto. John tiene que cortarlo para continuar con el programa, y al querer pasar con otra llamada, el trabajador vuelve a comunicarse, teniendo que ir a comerciales. La gente en producción no puede colgar la llamada, pues el tipo tenía que hacerlo primero, haciendo que se moleste por haberlo tratado como un perro. Así que habla directamente con John y lo amenaza de volar un puente si no le permite hablar al aire. El joven piensa que es una broma y pide a su jefe colgar la llamada. El presentador John continúa con el programa, cuando de pronto se escucha explosiones a lo lejos, y al ver por la ventana observa cómo el puente se derrumbaba. Intenta llamar de nuevo al tipo, pero la línea estaba fuera de servicio. John recuerda su nombre, un tal Park, y lo apunta en una hoja, pero cuando quiere llamar a la policía se arrepiente de hacerlo y se dirige a su jefe, obligándolo a no reportar el caso. John le dice que están de suerte, ya que al ser nuevo el programa, tienen una primicia que hará subir el rating. El presentador sabe que el tipo volverá a llamar, y después de tener grabado el audio, se dirige al baño para hablar con su antiguo jefe de un programa de noticias. El jefe estaba apurado en cubrir el lugar del accidente, pero al escuchar el audio del tipo, centra su atención en John. El joven era un presentador exitoso, pero luego de unos problemas, terminó degradado a una radio, además de terminar con su esposa. Así que le pide regresar a su antiguo puesto, y su jefe, al no tener otra opción, acepta, prometiéndole enviar cámaras a la estación de radio, ya que era el único que podía hablar con el terruco. Se alista para presentarse en TV, y mientras lo hacía, aprovecha en dejar un mensaje de voz a su ex, para pedirle que vuelva, ya que recuperará su antiguo trabajo. Con mejor pinta, prepara sus apuntes para lo que va a decir, y le pide a su jefe ponerlo al aire, presentando la noticia a sus oyentes como un acto terrorista. Cuando en eso, entra la llamada del tipo, afirmando que fue el responsable de la explosión. Al escuchar esto, John manda comerciales, sorprendiendo a su jefe, pues no sabía lo que había planeado. Se comunica por interno con el tipo, diciéndole que saldrá en TV nacional, mientras su antiguo jefe con su gente llegaba a la estación con todas sus cámaras para grabar, retirando al productor del programa como si nada. No se hace eso, Kevin. En eso, John se percata que su ex esposa está en el lugar de los hechos, pues también trabajaba en las noticias. Después de cambiar corbatas, se comunica con el tipo que quería una suma de dinero para hablar con ellos, si no se iba a otro canal de noticias, pues sabía que iba a entrar plata a la estación. John intenta demorar la transferencia hasta que su jefe decide transferir el dinero, sorprendiendo al mismo presentador. Empieza a transmitir en vivo y John le pregunta qué le impulsó a volar el puente. El tipo le responde que trabajó en la construcción del puente hace 30 años, pero hace poco decidieron remodelarlo para un cumbre de líderes, pues no se veía muy bonito que digamos. Así que apresuraron el proyecto, pagando a los trabajadores una miseria, hasta que un día ocurrió un accidente y 3 compañeros cayeron al agua. Pero lo peor de todo es que la policía y los bomberos se demoraron en ayudarlos por la dichosa cumbre, llegando a morir sus compañeros. Así que lo único que pide es que el presidente se disculpe por la muerte de los trabajadores que su país dio la espalda. John sabe que no puede traer al presidente a la estación, molestando al tipo porque le había jurado en aceptar sus condiciones. Además le hace escuchar una grabación donde John lo maldecía, llegando al colgar el teléfono. Su jefe se molesta con él y cuando quiere hablar en persona, John se da cuenta que otra presentadora tomó su lugar. El tipo le insiste en hablar con el presidente y como la joven no sabía qué decirle, hace explotar su audífono, sorprendiendo a todos los presentes. Tengo miedo. John se comunica con el tipo, advirtiéndole que no se meta con la prensa, pero ahora este lo amenaza que le volará la cabeza, pues le había implantado una bomba en su audífono. El tipo conocía muy bien a John, quien fue un presentador muy confiable. Es por eso que él puede hacer posible que el presidente se disculpe. Pero al demorar en salir al aire, sucede otra explosión en el puente, y John no le queda otra que salir en vivo. En la TV se muestra cómo una parte del puente se separó, estando a punto de hundirse. El tipo menciona en vivo que si no traen al presidente, las personas en el puente morirán. John intenta comunicarse con la Casa Azul, y mientras tanto, continúa haciéndoles preguntas de su vida, pues dudaba que fuera un trabajador de 50 años. El tipo perdía la paciencia, hasta que alguien de la Casa Azul se comunica con ellos, diciendo que están haciendo todo lo posible para atrapar al terruco. John se molesta, pues el presidente tiene que salir a dar la cara. De pronto, un oficial se presenta en la estación y pide a John que mantenga la calma,
Mientras ellos rastrean la llamada, deciden transmitir a los rehenes atrapados en el puente, cuando en eso observa como un auto está a punto de caer al mar, con una familia a bordo. Dos personas se acercan a ayudarlos, rescatando a la esposa e hija, pero lamentablemente el padre llega a caer con el auto. John se molesta aún más, pues el tipo no entendía que mataba a inocentes sin ningún motivo. La oficial le pide que haga más tiempo y cuando estaba a punto de perder la paciencia, ve de lejos que alguien importante llegaba. John pensaba que era el presidente, pero al entrar al estudio se da cuenta que no lo era, sino el comisario general Yu, que en vez de calmar la situación y negociar con el tipo, empieza a amenazarlo que se entregue de una vez, pues el gobierno no negocia con terrucos. John intenta intervenir, pero el comisario no lo deja, volviendo a amenazar al tipo, que al escuchar llamarlo basura, revela que el comisario había recibido sobornos. El oficial no acepta la acusación y lo amenaza en revelar la foto de su hijo, acabando con su futuro. El tipo no acepta más y le dice a John que lo matará, pero cuando quiere advertirle, era muy tarde, llegando a explotar su cabeza. Hay conmoción en el estudio y la oficial se da cuenta que John también tiene un audífono que puede explotar, y al ver que hay una cámara cerca retira todo del estudio. John sabe que no puede moverse de su asiento, si no la bomba estallará, y su jefe vuelve a aparecer pidiéndole que lea las noticias hasta que el tipo sea capturado, porque los demás canales le están ganando en rating. Además le dice que no ansíe tanto la disculpa del presidente, porque la policía espera que el tipo mate a los rehenes y no tener que disculparse. John no acepta lo que le dice su jefe, aunque le ofrezca convertirse en director. En eso lo llama la oficial, diciéndole que entretenga al tipo mientras ellos intentan atraparlo, pero al ver que John perdía las esperanzas, decide contarle su plan. En la noticia revelaban que además de las dos víctimas de la bomba, ninguna persona más fue encontrada muerta, haciendo que John se dé cuenta que el terruco puede estar cerca del puente y avisa al oficial que lo busquen por allí, mientras que su jefe insistía que mueran los rehenes para subir el rating. La oficial se entera de lo que quiere hacer y le pide que no se rinda, porque pronto lo atraparán. Así que le dice al terruco que el presidente pronto llegará al estudio, pero necesitan saber si detendrá la explosión, así que le pide que venga al estudio para escuchar personalmente las disculpas. Maravillosa jugada. El tipo no sabe si creerle y le pone a prueba, amenazando a un entrevistador de hacerle preguntas acerca de su carrera. Si es verdad que le robó un informe a su esposa para subir de puesto, además de recibir sobornos. John no sabe qué contestar y se lleva una sorpresa al enterarse que su jefe le pasó el dato al canal al ver que no le hacía caso. ¡Agagón! De pronto recibe un mensaje informando que el presidente está en camino y John decide contestar que los rumores son falsos hasta que se evidencia que el joven no reportó el caso a la policía para así ganar la primicia. Su jefe decide retirarse al ver que el rating subió como esperaba y rompe el trato que tenía con John en volver a ser presentador. El terruco ya no soporta más y quiere hacer explotar el puente, pero John le muestra el mensaje donde decía que el presidente estaba en camino, cuando de repente su ex esposa, que era una de las rehenes, informa que el puente está a punto de hundirse. John intenta calmarla y pide al tipo que los helicópteros rescaten a las mujeres y niños, mientras se preguntaba por qué el presidente no llegaba al estudio. Cuando el puente parece no soportar más, la reportera se sacrifica, diciéndole al tipo que ella se quedará si rescata a las mujeres y niños. El terruco sabe que ella es importante para John, así que decide aceptar el trato, pero cuando el helicóptero rescataba a algunas personas, el puente no soporta más, llegando a colapsar. John no sabe cómo reaccionar, y entre lágrimas pide que el equipo de rescate inicie rápido la búsqueda de los sobrevivientes, si lo hubiera. El tipo culpa al presidente por no disculparse a tiempo y minutos después la oficial se comunica diciéndole que están a punto de atraparlo, pero en eso el tipo habla con John contándole que es una trampa, pues estaba a punto de volar el edificio. El joven intenta advertirles, pero estos no hacen caso, mostrando cómo el edificio se derrumbaba, y lo peor de todo es que estaba al lado del edificio donde John transmitía en vivo. El joven se sostiene lo más fuerte que puede, hasta que un foco de gran tamaño lo deja inconsciente. ¿Por qué me persigue la desgracia? Al despertar, observan las noticias que encontraron algunos sobrevivientes de la bomba en el puente, y de repente lo llaman desde la Secretaría Nacional para que responda de los actos terroristas, ya que él recibió los sobornos que fue revelado en el programa. John intenta comprender por qué quieren involucrarlo en todo esto, pero el tipo solo le dice que al estar muerto el terruco, las personas quieren tener un culpable, siendo nada menos que el joven. En eso recibe una llamada, era el tipo que aún seguía con vida, y que aún quiere terminar con todo, haciendo volar el edificio. John quería saber por qué lo escogió a él, y cuando pensaba que lo iba a matar, el tipo le confiesa que le puso una bomba falsa, haciendo que John pueda quitarse el audífono y salir del estudio.
De pronto observa que en las noticias el terruco llamado Park era uno de los trabajadores que murieron en las obras hace 2 años, y John parece entender quién es realmente, así que prepara todo para empezar a transmitir en vivo. Una vez puesto todo, informa que se encuentra aún en el edificio y que una bomba está a punto de explotar, pero antes menciona que el terruco pronto aparecerá y que él será el responsable de atraparlo. Cuando vemos que el tipo llegaba al estudio sin encontrar a John, pues le había puesto una grabación como trampa, hasta que se transmite en vivo viendo los dos empezar a pelear. John intenta tomar el interruptor de la bomba, pero el edificio no soportaba el peso del otro, haciendo que lo pierda de vista, y cuando quería tomar el aparato, este lo empuja, aunque no le sirva de mucho. En eso, John observa la foto del hijo de Park, comprendiendo que el terruco era el hijo del obrero muerto en la construcción del puente. El tipo solo era un joven que se sujetaba de unos cables a punto de caer. John le pregunta por qué lo escogió, y el joven solo le responde que su padre solía verlo, porque le parecía una persona confiable. Es por eso que lo buscó para recibir las disculpas del Estado, luego que su padre trabajara toda su vida. La policía se enteró de su ubicación, y John llega a comprender el propósito del joven, y decide ayudarlo, ya que sabía que a la policía no le importaría si muere de esa forma. Cuando estaba a punto de rescatarlo, un francotirador lo dispara al joven, y John se lamenta pidiéndole disculpas, llegando a caer del edificio. Aún así, continúan disparando, y John escucha en las noticias al presidente decir que nunca negociará con terroristas, además de ver que su ex esposa había sido encontrada sin vida. El presentador John sabe que lo quieren muerto también, y cuando la policía llegaba al estudio, el joven decide explotar la última bomba, llegando a morir. Saludos a Patricia, Jocelyn, Adán y Rey, gracias crack. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video. Gracias por ver. Chau.